Aldo Abraham, de la consultora Libertad y Progreso. Aldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, buenas tardes. gracias por atendernos, Aldo. Tenemos algunos minutos todavía. Gusto. Me gustaría empezar hablando por el cupón PBI, tema de gran polémica en estas últimas jornadas. ¿Cómo viste todo este episodio de el cupón se paga, no se paga? Algunos dijeron el gobierno otra vez miente, otros en realidad privilegiaron el hecho de no tocar las reservas, que el gobierno no toca las reservas para pagar el cupón y subieron fuerte los bonos. ¿Qué conclusión sacás de todo esto? Mira, como imagen de largo plazo claramente es negativa, ¿no? Yo creo que ya teníamos fama de ser gente que éramos capaces de manipular las estadísticas oficiales para no pagar nuestra deuda, como lo hicimos en el 2007, a partir de la intervención del INDEC, con el dibujo del IPC y por lo tanto del índice de actualización SER de los bonos en pesos. Ahora simplemente confirmamos esa tendencia con una corrección, que es cierto que tiene la parte positiva de haber reflejado la realidad en lo que hace a las estadísticas del PBI de lo que fue el crecimiento el año pasado, pero no deja de ser visto esto como una situación de conveniencia porque reconocer esa realidad significaba una menor erogación del gobierno en términos del bono del cupón PBI de 3.500 millones de dólares. Sí, Por otro lado... Aldo, Sí. también era muy criticable, perdón que te interrumpa, era muy criticable utilizar más de 3.000 millones por una mentira, ¿no? Para sostener una mentira, ¿verdad? Esto iba a ser también muy gravoso para todos los argentinos. Exactamente. Entonces algunos medio como que lo justificaron en el sentido de reconocer una realidad y al mismo tiempo ahorrarnos un enorme pago que no se justificaba a finales de año. Yo creo que lo que estamos viendo en términos de reacción general posterior a los ajustes de los precios de los bonos cupones, simplemente el hecho de que muchos inversores evalúan que esto simplemente está sucediendo porque el gobierno actual es el que está en el poder y como se vislumbra un recambio a finales del 2015, algunos tendrán la esperanza de que este tipo de estafas y engaños que hemos vivido en los últimos años no vuelvan a repetirse. ¿Sos comprador de cupones PBI? Recordemos que supuestamente, porque ahora está todo bajo revisión y bajo sospecha, el cupón gatilla el pago cada vez que el crecimiento supera el 3,2%. Este año claramente no se va a crecer. Es más, es posible No, que Argentina tenga recesión. Pero ¿cuándo volvemos a crecer por encima de ese umbral? yo creo que difícilmente se cobre un cupón PBI antes del 2018 y a partir de allí habrá que sacar los cambios, los cálculos para ver si es conveniente. O sea, no antes del 2017 Argentina retomaría un crecimiento más del 3,2%. ¿Por qué no en el 2016? No, porque a diferencia de la mayoría de los economistas que tienden a ser optimistas con respecto a la evolución del PBI en el año próximo, yo la verdad que soy más pesimista aún de lo que soy para el corriente año. Creo que el año que viene seguro va a ser un año recesivo y más recesivo si es que termina siéndolo que el actual. Por lo tanto, imagínate que para mostrar un crecimiento de más de 3 puntos porcentuales en el 2016, la trepada que sería necesaria que haga el nivel de actividad a lo largo de ese año debería ser muy fuerte, más porque al inicio de la nueva gestión va a haber que pagar muchísimos costos. No creo que este gobierno vaya a dejar este desastre de precios relativos que ha armado en los últimos años completamente corregido. No creo que este gobierno vaya a dejar un sistema cambiario con un mercado único y libre y que reconozca el verdadero valor del peso en la divisa estadounidense y todos esas medidas que van a ser gravosas las va a tener que tomar el próximo gobierno. Así que no me extrañaría que incluso la economía recién empiece a crecer con suerte hacia mediados del 2016. ¿Por qué crees, Aldo, que el año que viene va a ser peor que el 2014? La verdad que ahí me descorazonás un poco, ¿no? Porque ya no venimos, o sea, el 2012 fue un año más o menos, ¿no? Y Se el creció 2000, un poquito de más del 2, pero
bastante bajo. Este año ya tenemos entre estancamiento y recesión, y el año que viene está diciendo va a ser peor que este. Digamos, uno pensaba que con alguna llegada de inversiones, pensando en que viene el nuevo gobierno, esto iba a repuntar la economía. Lo que pasa es que vos invertirías durante el 2014, el 2015, ¿sí? Sabiendo que con un poquito más que puedas esperar, más allá de inversiones especulativas que no te mueven una economía en forma trascendental, estamos hablando, ¿no? Pero inversiones que realmente movilizan la economía son las inversiones que están más directas, las que van a construir o a producir o a invertir en sectores que generan algún tipo de riqueza, ¿no? Yo no veo que antes de que se produzca la votación veamos gran afluencia de ese tipo de capitales durante el año que viene. Va a ser mucho más barato luego de todos los costos que se han pagado en los últimos tiempos por tratar de apostar optimistamente a la Argentina y de pronto ver que le cambian a uno las reglas de juego que esperaba. Yo creo que va a ser mucho más barato esperar hasta que se confirme cuál va a ser el lineamiento de gestión del próximo gobierno. Es decir, que esta buena onda que hoy se ve con Argentina está limitada a los activos financieros y a decisiones más bien especulativas de corto plazo, de comprar algún bono, meterse en alguna acción, pero no ves detrás de esto una segunda ola de inversiones productivas. No, porque lamentablemente tampoco veo grandes correcciones. Este gobierno está tocando aquí, un poquito allá, tipo parches, tratando de que algo que no sabemos qué es, porque no va a ser claramente una mejora violenta del contexto internacional, más allá de que no creo que este año, por ejemplo, tengamos un contexto internacional adverso, esperando a que algo lo salve. Lamentablemente eso no va a suceder, con lo cual hay ciertas cosas que yo daría por hecho, por ejemplo, que vamos a tener algún otro susto cambiario como el que tuvimos a principios de año y probablemente lo tengamos a principios del año que viene. El periodo que nos queda de aquí en adelante yo creo que va a ser de creciente incertidumbre y no mejor que el que hemos visto hasta ahora, ¿no? A pesar de un Banco Central que está piloteando mejor la tormenta, ¿no? Porque las reservas han suavizado su caída, uno ve el blue que está bastante controlado, al oficial lo empiezan a mover, es decir, se están tomando algunas correcciones, pero claro, son correcciones cambiarias, financieras, que tienen que ser acompañadas por también correcciones en temas más profundos como lo fiscal, el gasto público. Me parece que ahí es donde se juega finalmente la batalla. Es que con un buen manejo del Banco Central uno lo que puede hacer es ganar tiempo, y eso es lo que está haciendo el Banco Central hasta ahora, pero no es que ha cambiado nada trascendentalmente. Incluso de los anuncios que se hicieron la semana pasada, la verdad es que el que va a tener mayor impacto fiscal sin lugar a dudas es el hecho de que no se va a pagar el cupón PBI. El recorte de los subsidios, más allá de que va a ser gravoso para aquellos que tengan que enfrentar el aumento en sus pagos de sus facturas de servicios públicos, en realidad va a ser un recorte que en términos fiscales va a ser bastante acotado. Con lo cual, el Banco Central va a seguir a esta altura, por lo que yo observo, con la necesidad de financiar un enorme excedente de gasto público, exceso de gasto público, y lamentablemente lo único que ha cambiado hasta ahora es la forma en que lo financia. Acá lo que ha decidido el Banco Central es dejar de financiar o financiarlo mucho menos al gobierno con impuesto inflacionario para pasar a financiarlo con endeudamiento propio. ¿Qué quiere decir esto? Que como el Banco Central tiene acceso al crédito voluntario que el gobierno no tiene, se endeuda para a su vez prestarle al gobierno. Pero todos sabemos que si a nosotros alguien nos dijera que el banco en donde tenemos depositado nuestros fondos, de golpe le está prestando mi plata, ¿sí?, la que yo le presto y deposito a ese banco, a alguien que no puede pagar su deuda, y recordemos que el Estado argentino nunca le pagó al Banco Central sus deudas, nosotros estaríamos pensando, bueno, está perdiendo solvencia, va a quebrar. Bueno, lo mismo que deberíamos estar pensando si este esquema se mantiene en el tiempo con nuestro Banco Central, con el agravante de que si el Banco Central de la República Argentina quiebra, quebramos todos los argentinos. Y por eso es que es sumamente importante lo que vos dijiste. Acá lo que nos falta ver, lamentablemente, es un mayor accionar del gobierno para bajar el gasto público. El gasto público, el gasto primario, no puede seguir creciendo a tasas de más del 30%.
tiene que crecer a tasas de menos del 25%, o lo único que hacemos es postergar hacia adelante los costos de nuevos ajustes. Sí, que es una corrección que está por verse, ¿no? Totalmente. Aldo, te agradezco muchísimo.